¿Cómo puedo hacer para comprar mi primera propiedad? Me preguntaban acá. En principio digo, como digo siempre, y acá voy a perder a la mitad de la audiencia que acaba de hacer clic en este thumbnail, que es: no doy consejos de inversión, no tengo idea cuál es tu situación particular, no sé si vos estás viviendo sobre Libertador en un 5 ambientes, si tu padre es empresario y tu abuelo es empresario y tu bisabuelo tenía 10.000 hectáreas de campo, o si vos sos inmigrante de primera generación y estás en un barrio de emergencia. No tengo ni la más pálida idea cuál es tu situación personal. En consecuencia, lo que voy a decir ahora quizás no aplica a vos, no tengo ni la más pálida idea si aplica o no aplica a vos. Voy a tratar de hacerlo útil para quien yo conozco, que es la persona de clase media de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quien era yo, y que supongo que me voy a sentir así toda la vida, aunque tenga 10 palos verdes en el futuro. ¿Y por qué digo clase media? Porque dato de color interesante: el barrio de Almagro, en el cual yo vivía hasta los 20 y pico de años, el barrio de Almagro es el barrio que define a la clase media para la Argentina entera. ¿Por qué pasa esto? Es un dato de color como un pie de página antes de arrancar. No se aburran, no se vayan, que vamos a responder coherentemente cómo pueden comprar su primera propiedad. ¿Por qué pasa eso? Porque en Almagro no hay ni una clase social muy muy baja ni una clase social muy muy alta. Y eso es muy curioso porque en general, por ejemplo, en Retiro vos tenés al lado de una villa Avenida Libertador. Recoleta también tenés un mix increíble. Palermo tenés un mix increíble, también hay villas de emergencia. Belgrano, Núñez, hay un montón de barrios que tienen las escalas sociales completas. En cambio, Almagro es el que toma los estudios internacionales para comparar Argentina con Brasil, con Bolivia, con Paraguay, con Uruguay y dar un contexto internacional. Gran dato de color. ¿Cómo pueden hacer para comprar su primera propiedad? Voy a tratar de ser lo más breve posible, pero voy a hacer referencia a un blog que yo empecé a escribir. Voy a compartir pantalla, estoy compartiendo pantalla del glorioso elcerdocapitalista.com, que era un blog que yo escribía cuando era pendejo o no tan pendejo, cuyo primer post era ¿por qué no hay emprendedores en ciencias económicas? Yo estudiaba en ese momento licenciatura en economía, tenía 21 años y empezaba este blog El Cerdo Capitalista. Y en ese camino del cerdo capitalista, en un momento escribí este otro post que ahora estoy mostrando en pantalla, que dice: ¿quieres ser millonario? No hay ningún secreto, trabaje, ahorre e invierta. Y lo que decía este post, en resumidas cuentas, era que estaba bueno ponerse el objetivo de, en el laburo, ganar todos los años tan solo 5% más. 5% más. Arrancando en lo que yo consideraba la base de la pirámide, que no es necesariamente la base, pero era el sueldo de un empleado de comercio sindicalizado. Eso para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿está bien? A valores de hoy, eso lo pueden ver poniendo liquidación, sueldo, empleado de comercio en Google. Hacen clic al primer link, que es Jorge Bea, que no sé quién es, pero gracias Jorge Bea, contador, por hacernos este bien a la humanidad. Y hoy ese sueldo está en 148 lucas 900 neto en manopla. Entonces, redondeando 150, como comparto en pantalla, por 1,05, quiere decir que si están en su segundo año de carrera debieran ganar 157, en su tercer año 165, en su cuarto año 173, en su quinto año 182. Eso es lo que yo proponía en este momento, hace más de una década, y que lo mejoré. Y el nivel 2 de mejora de esa parte del laburo es: guarda, ahí estoy tomando como el presente, o sea, esas 150 lucas pesos como lo que es siempre, y en realidad es tan solo lo que es ahora. O sea, hoy gana 150 lucas un sindicalizado de la base de la pirámide. Pero sin embargo, cuando vos sacás ese número en términos históricos, se te va bastante más arriba. Entonces, lo que yo propongo para hacer este cálculo, que es lo que estoy ahora mostrando en pantalla, es que ese 5% más lo tomes en dólares, en una moneda más dura que el peso, porque si no, no puedes hacer ningún análisis, porque en base a eso lo que quería mostrar, que me olvidé, que quería mostrar del primer post de todos de la historia que yo había hecho, que cuando van al cerdocapitalista.com pueden ir al 2008, que acá tenía 21 años, y se van abajo, 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 y el primer post del 2008, entradas antiguas, abajo, 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 está acá. Y lo que me llamó la atención cuando vi este primer post de que cuando tenía 21 años, es que yo decía, tenía un tono aún más picante que ahora, en ese momento, y lo que decía es: en una pyme un gerente de producción gana 3.500 pesos, y entre 3.500 y 4.500 pesos. Un gerente de recursos humanos entre 2.000 y 3.000 pesos, el gerente comercial obtiene entre 4.000 y 5.000 pesos, y el gerente administrativo entre 3.000 y 4.000 pesos, y el de ingeniería entre 3.000 y 4.000 pesos. Y después ponía otros sueldos. Pero como se dan cuenta, analizado 2008 contra 2022, no se puede, nuestra mente no llega ni a procesar qué significaban 3.500 pesos del 2008. En cambio, si ustedes lo hacen en dólares, pueden ir, por ejemplo, a esta herramientita que se llama usinflationcalculator.com, repito, usinflationcalculator.com, y ponen, por ejemplo, si en el 2008 vos ganabas $2.000, $2.000 del 2008 son $2.765 de la actualidad. Y
y acá lo ven todo, ¿no? Un cumulative rate of inflation, es decir, la inflación acumulada de 38% en todos esos años del 2008 al 2022. En consecuencia, es bastante, pero al menos podemos intuitivamente comparar un número, porque vos sabés que si del 2008 al 2022 hubo más o menos 40% de inflación en dólares, como que podés sacar una lógica de, che, si ganaba 1.000, representan 1.400 ahora, tengo que ganar 1.400 para ganar exactamente lo mismo. En consecuencia, lo que yo mejoré ahora de esa lógica de laburar, ahorrar, invertir, la primera parte, laburar de esta fórmula mágica, era que ese 5% extra tiene que ser en dólares duros y tomando un RIPTE promedio de muchos años. Entonces agarrás el RIPTE de los últimos 20 años y sobre ese número le calculás el 5% extra por año. Y ahí ya la mayoría de la gente no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque obviamente, si vos, por ejemplo, el RIPTE promedio más o menos está en $1.000, perdón, en el año 2 vos tenés que estar ganando 1.050, año 3, 1.105, 4, 5, 6. Y ahí ya se te va un número que son subas muy chiquitas, pero que si vos no hiciste una carrera universitaria, o por ejemplo estás laburando en algo que tenga que ver con ventas, o pusiste un comercio, o sos empresario, o alguna de las salidas, no vas a progresar todos los años 5% porque hay un interés compuesto heavy metal donde hay 5, 5, 5, 5, 5, 5, entonces en algún momento te queda una guita de verdad. Muy difícil, ya la mayoría de la gente no lo puede hacer, sin embargo un montón de gente lo hace. Yo, todos mis compañeros de laburo que tenía en la gloriosa organización Techint Vamos Pablo Roca, bueno, en ese momento todos estaban progresando laboralmente y ganando cada año 5% más. Era muy posible. Entonces, el nivel que yo hice ahora es, che, si en el 2005 el RIPTE promedio, ponele, es de $800, entonces tengo que empezar en $814, el año 2 tengo que estar $854, año 3 $897, año 4 $942 y así vas pasando. Primer consigna, ganar todos los años 5% más en el laburo. Para ganar 5% más en el laburo todos los años, tenés que haber estudiado algo, laburar en ventas, ser empresario, poner un kiosco o algo que te permita ir progresando. Parte 2, ahorrar. Hay un montón de kiosqueros exitosos que no ahorran un mango. Entonces la parte 2 de ahorrar involucraba en la fórmula mágica que había armado hace 1000 años en el cerdo capitalista glorioso, que lo dice por acá, ahorrar el 25% del ingreso, e invertir, la tercer pata de la fórmula mágica esta, que no es mágica sino que es dificilísima, era invertir al 10% neto después de impuestos e inflación, que es muy difícil porque el S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, rinde 10% bruto antes de impuestos e inflación, por lo tanto vos... Y ese 10% bruto ante impuestos e inflación representa un 6,6 después de inflación e impuestos anual. Entonces, en vez de 6,6, 10 anual. Es decir, tenés que ser mejor que la gente común invirtiendo. Tenés que lograr ahorrar el 25% todos los años y lograr ganar todos los años 5% más. Con esa fórmula mágica, claramente vas a progresar. Yo hoy tengo 35 años, por eso está pintadito acá. En consecuencia, y vivo con mi mujer, entonces somos 2. Entonces yo acá multipliqué por 2 el ahorro invertido que tendríamos que tener en este momento. Entonces en este momento de 35 años yo con mi mujer tendríamos que tener más de $370.000, según la fórmula mágica. No voy a decir dónde estamos en el número, que también me estaba leyendo acá con Cristian antes de empezar, que una de las preguntas que me hacen en YouTube es, ¿vos sos rico? ¿Cuánta plata tenés? Contalo, preguntaba Santiago Colombo. No lo voy a contar nunca, pero estamos viviendo en Argentina. Ustedes piensan que voy a decir cuánta plata tengo, es un delirio. Lo que sí puedo contar son diversas cosas que solo el que vea 500 videos, literalmente, puede reconstruir cuál es el capital de Santi reconstruyendo 500 videos. Pero esa persona se merece conocer mi capital porque vio los 500 videos y quiere progresar en la vida, no es que me quiere venir a chorear. Dicho eso, en el primer año, a los 18 años, vos tendrías que terminar con tu pareja, si son 2, o si vos estás solo, $2.400 ahorrados, si son 2, $4.800. A los 19 años, siguiendo esta fórmula mágica, $2.500 por persona. Perdón, el ahorro, estoy diciendo, el primero, que se lo muestra en pantalla. No sé si se ve porque el zoom lo dejé muy poco zoom. Voy a meterle un zoom exagerado para que se vea bien si lo están viendo en un celular. Ahí está, más exagerado. El ahorro del primer año es $2.441, pero el objetivo neto de la pareja al terminar el año es $4.882. Y acá se empieza a abrir el objetivo que tenés que tener ahorrado e invertido del ahorro que vas haciendo año a año. ¿Por qué? Porque la magia acá es que se va generando una bola de nieve sobre tu capital invertido. ¿Está bien?
Entonces, con esta progresión que yo estoy mostrando acá, en pareja vos llegás que a los 25 años debieras tener 66 lucas. Inclusive si no volvías el crédito hipotecario y nunca tuvieras la oportunidad, como yo tuve en su momento, de sacar un crédito hipotecario por el 85% del valor de una propiedad, inclusive en ese caso, a los 25 años tendrías 66 lucas. Esto es fácil, lo puede hacer cualquiera, ¿verdad? Casi nadie lo puede hacer. Yo de mis compañeros del colegio, no sé si algún otro compró una propiedad propia, 100%, poniendo toda la guita, no lo sé, desconozco. Es difícil, no es soplar y hacer botellas. Dicho eso, parte 2, y dejo de compartir pantalla y después vamos a volver al cerdo capitalista con algún concepto más que está por ahí para que no se desmotiven si ahora tienen 22 años y están en chauchi palito. Voy a mostrar mi evolución de los primeros 10 años, de 18 a 27 años, que lo hice en el cerdo capitalista. Todavía era un muerto de hambre hasta ese momento, porque a los 28 dejé de laburar oficialmente en relación de dependencia y nunca más volví. Las veces anteriores siempre dejaba y tenía que volver porque los negocios que hacían una garcha. Ahora ya por suerte funcionó este de inmobiliarios.com y la inmobiliaria Santiago Manín y dar charlas y todo esto que hacemos funciona milagrosamente. Pero lo que iba a decir del objetivo de la pareja, bla, 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 es que cuando en Argentina los ciclos en general son muy parecidos. Si tenés momentos en que hay altísima inflación y no hay crédito hipotecario y momentos en que la inflación baja un toque y hay crédito hipotecario porque los incentivos están dados para que los bancos puedan volver a prestar guita. ¿Está bien? Vos debieras estar preparado para el momento en el cual el país vuelve a un escenario de inflación más o menos decente, no de país civilizado, sino tipo 30% anual. Cuando hay 30% anual de inflación, en general vuelve el crédito hipotecario. En ese momento vos tendrías que estar preparado para ser un sujeto que te den el crédito hipotecario. ¿Cómo se logra eso? Con ingreso en blanco de 2 años, que el 30% de ese ingreso represente la cuota para la propiedad que te vas a comprar después. ¿Qué pasó cuando yo con mi novia en ese momento compramos la primera propiedad? Un montón de amigos míos y compañeros de laburo y todo estaban en el proceso de ver propiedades, de solicitar créditos hipotecarios y bla, bla, bla. Pero ¿qué pasó? Long story short. Lo que terminó pasando es que todos dejaron de comprar una propiedad porque la propiedad que podían comprar era, entre comillas, para ellos, para su poder de compra y su vida actual, una garcha. ¿Está bien? Nosotros, ¿a qué nos alcanzó para comprar? Nos alcanzó para comprar una propiedad de $47.000 en el 11. La gente me decía, Santi, pero es planta baja, la tela es una garcha. Es la garcha a la cual alcanzo a comprar. Y 85% de crédito hipotecario, con la historia argentina que le acabo de decir, que son periodos de baja inflación y después periodos de alta inflación, el crédito se va a licuar. Por eso no hay crédito hipotecario, porque los bancos no tienen ningún incentivo a prestar guita, porque si yo te presto $100.000, o en mi caso 47 por 85, te presto $100.000 y el año que viene y te cobro una tasa de 40% anual, ponele, costo financiero total, y el año que viene hay 50% de inflación, listo, yo te presté al 40 final, que tiene impuestos en el medio encima, y después hay 50 de inflación, estoy perdiendo plata por prestarte plata. Y eso pasa siempre, siempre. Y cuando hay procesos de controlado de cambio, por ejemplo, cuando salimos del 1-1 y el cambio se fue a 4-1, se especificaron las deudas a 1.40 más ser, no sé si alguien se acuerda. Yo me acuerdo, estaba en el secundario, era un pendejo, pero me acuerdo porque soy fanático de estas cosas. Pero se especificaron la deuda a 1.40 más ser. Obviamente la persona no pasó a ganar 40% más, por lo tanto si la persona era de clase media y no era comerciante, también sufrió y quizás hasta perdió la casa, porque se le aumentó el crédito 40% más ser. Pero sin embargo, la propiedad valía 4 veces más si no hubiera bajado de precio. Como los precios se hundieron 45%, la propiedad valía el doble, que era más o menos coherente con ese 1.40 más ser. Es todo bastante loco. Lo que terminó pasando era lo que era obvio que iba a pasar. Compramos la propiedad de 47 lucas, que ya lo he mostrado en este canal cuál fue el cash flow final, y el crédito se licuó en muy pocos años. Si hoy tuviera el crédito, se hubiera licuado por completo. Pero igual me convino cancelarlo mucho antes, porque con esa guita después hice otra cosa. Compramos otro departamento que ya no fue tan choto. Ya era un 9º piso y le pegaba el sol. Y ya era digno vivir ahí. O sea, para una persona de clase media y bla, 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 bla. La joda ahí es que una persona que laburaba en Techint, en un puesto administrativo copado y global trainee, y la zaraza de que sos profesional, nadie se compraba una planta baja lateral en el 11, nadie. Pero el global trainee de Tenaris y bla, 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 solo podía llegar a eso, excepto que se lo paguen los papis o alguien. ¿Está bien? Entonces no podías acceder a otra cosa, era lo que se podía acceder. Y eso para mí fue un deal breaker, comprar algo más choto de lo que hubiera querido.
Conozco muchas personas que dejaron de comprar, no accedieron a un crédito hipotecario porque el 3 ambientes que podían comprar no podía tener balcón. Vos me estás cargando, comprar 3 ambientes sin balcón. Y cuando te vaya un poquito mejor y sigas ganando ese 5% extra del cual acabamos de hablar recién, cuando pase eso, ahí pasás al 3 ambiente con balcón. Y cuando te vaya aún mejor, pasás al 5 ambiente si querés con terraza y la mar en coche. Y después ahí tenés que dejar de ir cada vez más al departamento. Yo hoy podría tener un departamento muchísimo mejor del que estoy refaccionando ahora, al cual nos vamos a mudar. Sin embargo, no lo hago porque me quitaría libertad y me da lo mismo vivir en 200 metros o en 80. Es lo mismo, no me va a cambiar la calidad de vida. Lo que sí me va a cambiar la calidad de vida es tener más o menos libertad. Así que esos conceptos son clave. Acabo de mostrar la fórmula mágica, 5% más cada año hay que laburar, ahorrar el 25% todos los meses e invertir ese ahorro al 10% anual después de impuestos e inflación. Parece fácil, pero es dificilísimo. Dicho eso, perdón, se me fue algo que quería mostrar acá en pantalla. A ver, cerrado recientemente Perfecto, comparto pantalla nuevamente. Y vamos terminando este tema, no se me aburran, es importante. 10 años después, o sea, contando 18 años, 19, 20, hasta los 27 años, hice una comparación que lo muestro acá en pantalla, y esto lo había publicado en El Cerdo. En la línea amarilla era mi evolución personal y el azul era la fórmula mágica de la cual hablé recién. ¿Qué pasó? ¿Qué se ve acá claramente? Se ve como momentos. Esto es el ingreso, no el ahorro invertido, El ingreso por momento estaba muy por debajo de lo que la fórmula mágica decía, del 5% de ir ganando cada vez más. Después otra vez se empataba y después se empezaba a abrir furtivamente. Y el ahorro invertido, como también tenía la magia de, además de ir progresando en el laburo y ganar cada vez más, que ya vimos que lo había logrado, también tenías que poder ese ahorro invertirlo al 10%, ¿no? Que no es nada fácil. Entonces, ¿qué pasaba acá? El gráfico, la línea azul es mi evolución. Y por ejemplo acá, cuando cada cosa que se iba fundiendo, por ejemplo el 8, me parece que es que había comprado unos autos y el rentacar fue un desastre, entonces del 6 al 8 perdí toda la plata como un pelotudo. Pero después miren del 8 al 11, o sea, es como vuelvo a recuperar todo lo perdido rápidamente, después del 11 al 12 no sé qué carajo pasó, vamos a leerlo. Y acá lo que dice es, 1, fundé una editorial. Con la editorial durante dos años, un poquito así, iba ganando lo que hubiera ganado. Iba ganando 2 veces lo que hubiera ganado en el mercado e iba ahorrando lo que hubiera ahorrado según la fórmula mágica esta. En el punto 2 se funde la editorial y empiezo a laburar en laburos pedorros y estoy muy por debajo porque ganaba chirola, no tenía capacidad de ahorro. 3, empecé a laburar en relación de dependencia en un estudio contable en el 3, lo que acabo de contar, esa línea que está casi pegada al 0. 4, compro mi primera acción en el número 4, no sé, a los 20 años, no me acuerdo cuántos años tenía. Y ahí ya como empiezo a invertir la guita, en vez de poco que ahorraba la invertía, la línea azul se levanta de la mugre total. No, también porque empecé a laburar en una multinacional, curiosamente y de casualidad, este dato es espectacular, en la misma empresa en la cual había comprado esa primera acción un tiempo atrás. O sea, la primera acción que yo compré en mi vida fue de Tenaris. Y la primera empresa seria en la cual laburé en mi vida fue en Tenaris. Muy loco. 6, el número 6 es fundé un rentacar, claro, la canté, el gráfico lo decía claramente, o sea, acá en el 6 dejé de laburar estaba laburando de pasante en Tenaris, dejé de laburar en estudios contables, pongo el rentacar y con el rentacar pierdo casi toda la plata, no es el 0, ahí parece estar en el 0, pero quedó como muy levemente por arriba del 0, entonces en el 8 se fundió el rentacar, ya uno vimos en Disney, me fui a vivir solo y fundé una consultora para vender servicios. 9, fui por primera vez a Emprending, clave, es buenísimo esto, Emprending está como acá en la parte baja. 10, empecé a vivir en pareja. 11, dejamos de alquilar. 12, di una charla TED. Ya estaba vendiendo humo acá cuando a duras penas estaba en la línea esta de los 10 años, pero porque ese año me había puesto el objetivo de dar una charla TED y lo había logrado. Ese es el contexto mío personal. Segundo contexto. Este post que hice de por qué renuncié a un laburo de 23.000 pesos en mano, que tampoco se entiende a valores de hoy, porque de vuelta eran 23 lucas del 2015, y cómo vos podés pasar de empleado autónomo, también está muy bueno este post. Lo que habla este post es de diversificar las fuentes de ingreso, es decir, antes de renunciar, yo lo que pude hacer fue ganar un puchito de consultoría, que es lo que mostré recién en el otro coso, ganar un puchito de renta de las inversiones, ganar un puchito por arbitrajes pedorros que se pueden hacer en Argentina, y con todos esos puchitos ganaba un pedazo significativo de mi ingreso, que me permitía renunciar sin morir de hambre. Obviamente no tenía capacidad de ahorro ni en pedo, pero comiendo fideos y viviendo humildemente, podía vivir con alegría sin tener que laburar en relación de dependencia.
Lo interesante acá es que yo, que soy una persona totalmente obsesionada con este tema, que en el secundario, este blog se llama El Cerdo Capitalista porque en el secundario me decían El Cerdo Capitalista, era uno de mis apodos. Esto sucedió en el 2015, o sea que renuncié a Tenaris y ahí nunca más volví a laburar en Relación Dependencia. Y en el 2015 yo tenía 28 años, o sea que hasta los 28 años antes había renunciado al laburo para emprender, pero cada emprendimiento había sido una poronga y había fracasado, ¿está bien? Entonces hasta los 28 años no había logrado hacer esto. Esto es como para bajar la ansiedad de todo lo delirado que están consumiendo este contenido en YouTube o en Twitch, que tienen 18 años y pretenden ya mismo ser millonarios. Si lo pensás así, te va a ir para el orto. Piensen que la fórmula mágica, que es muy difícil y yo creo que el 99% de la gente no lo puede hacer, esa fórmula mágica es muy lenta para el nivel de ansiedad que toda la gente maneja hoy, incluido yo, donde se piensa que en 2 años, pimba, hago plata y soy millonario en 2 años. Difícil. Otro post del cerdo y con esto vamos a ir liquidando este tema. Tengo 2 posts más para liquidar el tema y cerrarlo más o menos coherentemente. Y quiero leer acá un par de párrafos de esto de cómo obtuve suerte para poder renunciar y bla, bla, bla. Gracias a ahorrar fuerte, cuando yo laburaba en un buen puesto en Tenaris, ahorraba más del 80% de mi ingreso. Esto es real. Y de vuelta vivía en un departamento que no tenía agua caliente porque para ahorrar nos mudábamos antes de que se terminen las obras. Entonces, esto obviamente gente humilde lo hace. Pero no lo hace nadie que labure en Tenaris en un puesto copado. Ese es el combo que tienen que lograr. Tener una mentalidad de persona sin demasiadas aspiraciones en el corto plazo para poder en el largo plazo lograr algo. Bueno, gracias a ahorrar fuerte, bla, 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 pero solo 3 años es un esfuerzo que cualquiera puede hacer, no es que soy un héroe. Pude decidir de qué labura renunciando a mi ingreso seguro. Pude endeudarme a tasa negativa y comprar propiedades, lo dije, en Argentina va... Creo que es así en casi todos los países bananerios. No pagar alquiler es clave para construir libertad. Eso es lo que yo pensaba en ese momento. Recién en este 2018, estoy hablando en ese momento que escribí este post, 5 años después, y esto es lo que quería destacar, se me fue, de este párrafo, que en el 2018, 5 años después de renunciar a ese laburo de Tenaris, superé el 0 en el cash flow que pondera el costo de oportunidad de lo que hubiese ganado, de lo que hubiese seguido ganando en un buen laburo en relación de dependencia. 5 años después. Eso es otro dato clave, que es, todo bien el chamullo este de la libertad y la mar en coche, pero si me hubiera quedado en Tenaris, 4 años y pico, hubiera ganado más guita que lo que terminé ganando laburando solo en otras cosas. Al principio laburaba tipo con esta consultora, laburaba para Widio, para SumaPro, para startups copadas donde me quería meter y después recién empecé en el rubro inmobiliario, que ya lo conté acá, empecé con la Croa Inmobiliaria de Compradores que fue un fracaso, después de ese fracaso fui a laburar a la franquicia número 1 y después de la franquicia número 1 me lancé solo y así estamos hoy. A pesar de la suerte que estoy poniendo acá, de miles de personas que conozco, solo conozco 2 o 3 con criterio estricto, 2 con criterio laxo, 3 que hicieron un esfuerzo de ahorro mayor al mío en una situación favorable. Ejemplo, un buen laburo en relación de dependencia. Conozco una persona que estaba totalmente delirada y que laburaba conmigo, no en Tenaris, sino en los estudios contables, y ahorraba furtivísimamente y hacía un laburo extra zarpadísimo, trabajaba los fines de semana, todo un delirio, y progresó zarpado esa persona, zarpado. Y venía de una situación más humilde que la mía, de clase media baja, de un barrio más popu, y hoy debe tener más guita que yo, porque tuvo, además de la misma suerte que digo acá, un esfuerzo que no hace nadie. Entonces, todo bien lo de Messi tiene un talento inigualable, no puede dar un curso para cómo se patean los tiros libres porque tiene un talento inigualable, pero estoy seguro que hay decenas de personas con ese talento inigualable que no hicieron el esfuerzo que hizo Messi. Entonces, la suerte, sí, pero por otro lado, sin esfuerzo no va a pasar un carajo, no te va a llegar la suerte. Y último dato de color para cerrar este tema de comprar la propiedad y qué sé yo, y mostrar la mediocridad que yo fui logrando al principio, es que yo recién me logré mudar solo, como dice este post, en el 2011. En el 2011... O sea, a alquilar, no a vivir solo. Tenía 24 años. Recién a los 24 años me pude ir a vivir solo. Entonces, si yo hoy tengo una monedita más o menos decente, es por pensar en el largo plazo, nada más. Es por ir progresando lentamente y no ser un delirado del cerebro que quiere que en 2 milésimas de segundo hacer 2 palos verdes. Eso no se puede. O sea, se puede, obvio que se puede. Puedes hacer una startup, que yo conozco casos. Podés a los 18, en vez de hacer la editorial que hice yo, hacer un startup tecnológico y que le vaya bien y que en 2 años, en vez de fundirte como me fundí yo, a los 2 años tenés 2 palos verdes. ¿Eso pasa? A alguno le pasa. Pero no es
un camino de vida que vos puedas planificar como tipo voy a tener 2 palos verdes a los 20 porque voy a hacer este startup, porque no sé qué, porque no sé cuánto, bla, bla. Porque es un camino, ahí sí, a lo Messi. A lo Messi. Entonces, lo que yo estoy mostrando esto de la fórmula magia del 5%, después invertir al 10% y ahorrar el 25% mensual, ya casi nadie lo puede hacer. Lo del startup, Y Combinator, levantar capital, levantar millones de dólares y después hacer un exit por 10 palos y que te queden 2 limpios después de impuestos y de repartir con los socios y los inversores, eso es casi imposible. Y es en general el único discurso que se habla sobre emprendedores. Una falopa espectacular, muy alejada de la realidad.